El grito se detuvo exactamente a las 3:17 de la mañana, tragado por la niebla del pantano de Luisiana, tan espesa que se movía como humo vivo. En algún lugar bajo el agua negra y las raíces de ciprés, otro viajero había aprendido la terrible verdad sobre el atajo a través del territorio Marburn. Esto no es solo otra disputa familiar olvidada o una racha de asesinatos en el interior. Esta es la historia de cómo una línea de sangre entera convirtió el asesinato sistemático en una forma de vida que atormentó los Bayous durante generaciones. El año 1807 encontró a Luisiana atrapada entre imperios, un territorio salvaje donde el musgo español cubría secretos y los tramperos franceses susurraban advertencias alrededor de las fogatas. El rastro de Natchez se extendía como una línea vital a través de la selva indómita, llevando mercaderes, colonos y buscadores de fortuna hacia Nueva Orleans. Pero había otra ruta, un atajo susurrado que prometía reducir días del viaje traicionero. Aquellos que lo tomaban entraban en un laberinto de canales donde el clan Marrowburn había construido su imperio sobre huesos. Antes de que profundicemos en esta pesadilla, deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y qué hora es allí ahora mismo. Y si esta historia te atrapa como nos ha atrapado a nosotros, presiona el botón de me gusta y suscríbete, porque lo que estamos a punto de descubrir se vuelve mucho más oscuro. Obedient Marburn medía 6 pies 4 pulgadas descalzo, con manos que podían romper el cuello de un hombre como leña y ojos del color del agua del pantano. Nacido en una familia que había estado trabajando en estos pantanos desde antes de que Luisiana perteneciera a alguien, había aprendido temprano que el bayou proveía todo si sabías cómo tomarlo. Su abuelo le había mostrado las viejas costumbres, cómo leer el agua, dónde construir las plataformas y, lo más importante, cómo hacer desaparecer a las personas sin dejar rastros para que las autoridades lo siguieran. El recinto Marrowburn se asentaba en un dedo de tierra sólida, rodeado por canales que cambiaban con cada marea. Tablas de ciprés desgastadas formaban una casa principal donde el musgo español colgaba como velos funerarios, y el aire sabía a decadencia y hierro. El constante chapoteo del agua contra los pilotes de madera se mezclaba con el gruñido y chillido de los cerdos, docenas de ellos, mantenidos en corrales que se extendían hacia las partes más oscuras de la propiedad. Los visitantes notaban el olor primero, algo dulce y podrido que se adhería a la parte posterior de la garganta y se negaba a irse. Entrada de diario, 15 de octubre de 1807. El atajo nos ahorra casi una semana, pero los lugareños en Baton Rouge hablan de él en susurros. Algunas tonterías sobre familias que olvidaron las formas civilizadas, seguramente cuentos para asustar a los niños. El sistema que Obedient había heredado era elegante en su simplicidad. Los viajeros que buscaban la ruta más rápida encontraban marcadores cuidadosamente colocados que los llevaban más profundamente al laberinto. Cuando el camino inevitablemente conducía a lo que parecía ser un tramo de agua infranqueable, lugareños serviciales aparecían con botes y sonrisas cálidas. El cruce parecía rutinario, solo otro servicio de ferry en una tierra atravesada por canales, pero los botes nunca llegaban al otro lado. Lo que hacía a los Marburns diferentes de los bandidos comunes era su paciencia. No simplemente robaban y mataban, estudiaban a su presa. Obedient podía identificar a un mercader rico por la calidad de sus botas. Identificar a un hombre viajando solo por la forma en que llevaba su rifle y determinar cuánto tiempo sería echado de menos alguien escuchando sus historias alrededor de las fogatas de la noche. La familia había convertido el asesinato en una ciencia, completa con registros detallados de las pertenencias de sus víctimas, rutas de viaje y los métodos exactos que resultaron más efectivos. Los cerdos nunca rechazaban una comida, pero 1807 trajo cambios que pondrían a prueba incluso los métodos cuidadosos de los Marburns.
La compra de Luisiana había atraído la atención federal a rincones previamente olvidados del territorio. Agrimensores, recaudadores de impuestos y oficiales territoriales comenzaron a aparecer en rutas que alguna vez pertenecieron enteramente a familias locales. Aún más peligroso, algunos viajeros comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre el creciente número de personas que entraban en el país del Bayou, pero nunca emergían. Lionel Bramble 40 representaba todo lo que los Marburns habían aprendido a odiar del mundo cambiante. Un agrimensor territorial de Virginia llegó en octubre con cartas de presentación del propio gobernador Claiborne y una curiosidad malsana sobre las costumbres locales. A diferencia de los mercaderes y colonos típicos que pasaban buscando solo un paso rápido, Brumbleford quería mapear los canales, catalogar a las familias y entender cómo se movía el comercio a través de la región. Cuando el grupo oficial de Brumbleford acampó al borde del territorio Marburn, Obedient enfrentó una elección que determinaría la superviv de su familia: matar a un oficial federal y arriesgarse a atraer todo el peso de la autoridad territorial sobre sus cabezas o permitirle descubrir secretos que los destruirían con igual certeza. La decisión que Obedient tomó esa noche de octubre transformaría a los Marburns de depredadores locales exitosos en algo mucho más peligroso. Pero primero, necesitaba entender exactamente cuánto sabía ya Lionel Brumbleford y si el agrimensor había compartido sus sospechas con alguien que pudiera venir a buscarlo. La linterna de Lionel Brumbleford proyectaba sombras danzantes sobre páginas que nunca debieron haber existido. Sus manos temblaban mientras leía nombres, fechas y descripciones que convirtieron su sangre en agua helada. El agrimensor territorial había tropezado con el registro más metódico de asesinatos en masa en la historia estadounidense. Entender cómo una familia podía matar sistemáticamente durante décadas requiere ver a través de los ojos de los hombres que primero documentaron sus crímenes y reconocer cuán cerca estuvo de convertirse en otra entrada en su libro mayor. La mañana del 18 de octubre de 1807 encontró a Brumbleford trabajando solo en su tienda de campaña de lona, extendida con mapas y herramientas de medición. El sonido del agua golpeando contra los tocones de ciprés se mezclaba con el gruñido distante de los cerdos alimentándose, mientras la niebla matutina traía el sabor metálico que parecía impregnar todo en el territorio Marburn. Había estado relevando los canales durante 3 días, notando discrepancias entre los relatos locales y la geografía real, cuando las lecturas de su brújula lo llevaron a un descubrimiento perturbador. Cada guía local lo había alejado de ciertos canales, afirmando que eran demasiado poco profundos o no llevaban a ningún lugar útil. Pero los instrumentos de Brumbleford contaban una historia diferente. Estas rutas, supuestamente intransitables, formaban una red perfecta para mover bienes o personas sin detección. Aún más preocupante, sus cuidadosas mediciones revelaron modificaciones artificiales a los canales. Alguien había estado diseñando estos canales para propósitos que no tenían nada que ver con el comercio legítimo. Los lugareños hablan de los Marrowburns con una diferencia que roza el miedo. Cuando pregunto sobre sus negocios, las conversaciones se detienen a mitad de frase. Notas de campo de Brumbleford, 17 de octubre de 1807. El avance llegó cuando Brumbleford descubrió el escondite oculto bajo una plataforma de muelle podrida, envuelta en cuero aceitado y lastrada con piedras. Yacía una caja fuerte de metal que claramente estaba destinada al fondo del pantano. Dentro, Quinton Ashenhurst había guardado registros meticulosos que abarcaban 23 años de la operación familiar. Cada página documentaba víctimas con la fría precisión del inventario de un comerciante, descripciones físicas, riqueza estimada, métodos de eliminación y, lo más escalofriante de todo, notas detalladas sobre qué partes del cuerpo resultaban más útiles para diferentes propósitos. Ashenhurst había servido como el guardián de registros de la familia hasta su muerte el invierno anterior, y su documentación obsesiva reveló el verdadero alcance de la empresa Marrowburn. No eran asesinos aleatorios atacando cuando surgía
surgía la oportunidad. Estaban manejando una operación sofisticada que había reclamado más de 200 vidas desde 1784. Los registros mostraban patrones que hacían que el estómago de Brambleford se revolviera, picos estacionales correspondientes a periodos de viaje intenso, análisis QID, adoso de qué víctimas podrían ser echadas de menos rápidamente y refinamientos continuos a sus métodos basados en lo que funcionaba más eficientemente. El agrimensor pasó horas copiando las entradas más condenatorias, su mano acalambrándose, mientras transcribía pruebas que podrían colgar a una familia entera. Pero a medida que avanzaba la tarde, un terror más inmediato comenzó a asentarse sobre él. Si los Marrowar habían matado a más de 200 personas sin consecuencias, ¿qué les impediría añadir un agrimensor territorial a su cuenta? Los cerdos siempre estaban hambrientos. El entrenamiento de Brambleford le había enseñado a observar y documentar, pero nada lo había preparado para el momento en que se dio cuenta de que estaba siendo vigilado. La sensación comenzó como un cosquilleo entre sus omóplatos. La sensación de ojos rastreando sus movimientos desde los espacios oscuros entre los árboles. Cuando finalmente levantó la vista de los registros, Barnabas Hollowan estaba a no más de 30 yardas, inmóvil como una garza cazadora. Hollowan representaba la segunda generación de asesinos Marburn, el hermano menor de Obedient, quien había refinado los métodos de la familia con innovaciones que hacían sus crímenes aún más eficientes. Donde Obedient confiaba en la fuerza bruta y la intimidación, Barnabas había desarrollado un talento para parecer inofensivo, un hombre de voz suave que podía convencer a los viajeros de que un desvío por aguas peligrosas era realmente por su propia seguridad. Los dos hombres se miraron fijamente a través del claro, ambos entendiendo que este momento determinaría si Brambleford vivía para presentar su informe. La mano del agrimensor se movió lentamente hacia su rifle, mientras que Barnabas permanecía perfectamente inmóvil, calculando distancias y posibilidades con la paciencia de un depredador que nunca había fallado en atrapar a su presa. Lo que pasó en los siguientes 60 segundos dependería enteramente de qué hombre entendiera mejor el juego que estaban jugando. Bramble 40 tenía pruebas que podrían destruir a los Mara Bears. Pero Barnabas tenía la ventaja del terreno local y décadas de experiencia haciendo desaparecer problemas. La superviv del agrimensor requeriría superar a una familia que había convertido el asesinato en un arte. Pero Brambleford poseía una ventaja que los Marrowarns no habían contado. Ya había escondido copias de los registros más condenatorios donde ni siquiera ellos podían alcanzarlos. La pregunta era si podría mantenerse con vida el tiempo suficiente para revelar dónde estaban escondidas esas copias y si alguien creería la verdad sobre lo que la familia Marburn había estado haciendo en el Bayou de Luisiana durante más de 20 años. La sonrisa de Barnabas Hollowan nunca vaciló mientras pisaba el equipo de agrimensura de Brambleford, sus botas aplastando rosas de compás y medidas cuidadosas en el lodo. El suave chapoteo de sus pasos se mezclaba con los chillidos distantes de los cerdos y el susurro húmedo del musgo español rozando contra la corteza de ciprés desgastada. Lo que pasó después determinaría si la máquina de matar Marrowburn podría adaptarse para sobrevivir al escrutinio federal, o si décadas de asesinatos cuidadosos finalmente enfrentarían consecuencias. El rifle de Brambleford Days permanecía al alcance, pero ambos hombres entendían que sacarlo significaría la muerte inmediata. Barnabas había pasado 23 años perfeccionando el arte de hacer que hombres armados dudaran justo lo suficiente para convertirse en víctimas. Su enfoque era metódico. Acercarse mientras parecía no amenazante, entablar una conversación aparentemente casual, luego golpear cuando la guardia del objetivo caía. La superviv del agrimensor dependía de reconocer el patrón antes de que se completara. «Buena mañana para hacer mapas», dijo Barnabas, su voz llevando el arrastre perezoso de alguien discutiendo el clima en lugar de asesinato. «Aunque supongo que has estado encontrando algunas características interesantes que no están en ningún mapa oficial».
El agrimensor territorial forzó su respiración a permanecer constante, sabiendo que mostrar miedo desencadenaría cualquier instinto depredador que mantenía a los Marburns vivos en este desierto hostil, solo documentando canales para el gobierno territorial. Procedimiento estándar. Después de la compra, Barnabas asintió pensativamente, como si considerara las complejidades burocráticas de la supervisión federal, pero sus ojos nunca dejaron de calcular ángulos y distancias. Cosa curiosa sobre la documentación, a veces un hombre descubre información que es más valiosa, mantenida en privado, que compartida con autoridades distantes. 19 de octubre de 1807. Intento de soborno por elemento criminal local. El sujeto posee conocimiento detallado de los objetivos de la encuesta territorial. La nota que Brambleford escribiría más tarde no capturó nada del terror que sintió durante esos momentos. La negociación que siguió reveló cómo la familia Marburn había sobrevivido a la atención federal durante más de 2 décadas. Barnabas entendía que asesinar a un agrimensor territorial traería investigadores que no podían ser intimidados o desaparecidos, pero también sabía que las pruebas de Brambleford podrían destruir todo lo que su familia había construido. Lo que emergió fue un trato que ninguno de los dos hombres quería, pero ambos necesitaban. Bramble 40 modificaría su encuesta oficial para evitar las áreas más sensibles del territorio Marburn, describiendo ciertos canales como infranqueables o inadecuados para el comercio. A cambio, la familia redirigiría sus operaciones lejos de las rutas de viaje protegidas federalmente y limitaría sus actividades a víctimas que no serían echadas de menos por las autoridades territoriales. Algunos pactos están escritos en sangre. El acuerdo no satisfizo a ninguna de las partes, pero compró tiempo para que ambos lados se prepararan para la confrontación inevitable. Brambleford regresó a Baton Rouge con una encuesta que ocultaba más de lo que revelaba, mientras que los Marburns comenzaron a adaptar sus métodos a un mundo donde la supervisión federal se estaba volviendo imposible de evitar. Pero el agrimensor había subestimado a Augustus Graymere, el hijo mayor de Obedient, quien poseía el pragmatismo despiadado de su padre combinado con una inteligencia que rozaba el genio. Mientras Barnabas negociaba con Brambleford, Augustus ya estaba implementando cambios que transformarían la operación familiar de una empresa de asesinatos local en algo mucho más sofisticado y peligroso. El Marburn, más joven, había pasado meses estudiando procedimientos federales, aprendiendo cómo funcionaban las investigaciones territoriales e identificando las debilidades que podían ser explotadas. Entendía que la superviv de la familia requería más que esconderse de las autoridades. Necesitaban parecer legítimos mientras continuaban con su negocio sangriento. Augustus había desarrollado un plan que daría a los Marburns una cobertura protectora, mientras en realidad expandía sus oportunidades para el asesinato. La clave era pasar de la depredación aleatoria a la eliminación dirigida. En lugar de matar a cualquier viajero que tropezara en su territorio, la familia comenzaría a aceptar contratos para eliminar a individuos específicos para clientes ricos en todo el territorio de Luisiana, enemigos políticos, rivales de negocios, testigos inconvenientes. Todos podían desaparecer en el laberinto del bayou, mientras los Marburns recolectaban pagos de personas lo suficientemente poderosas como para protegerlos de la investigación. Augustus ya había identificado a su primer cliente, un dueño de plantación cerca de Nueva Orleans, que necesitaba que un socio comercial sufriera un accidente fatal durante una expedición comercial rutinaria. El contrato pagaría lo suficiente para sostener a la familia durante meses, mientras establecía conexiones que podrían protegerlos indefinidamente. Pero implementar esta transición requería eliminar a la única persona que sabía demasiado sobre sus operaciones anteriores. Lionel Bramble 40 había servido su propósito como negociador inconsciente, pero su existencia continuada representaba un riesgo inaceptable. Las copias del agrimensor de los registros de
Quinton Ashenhurst permanecían escondidas en algún lugar fuera del alcance de la familia, creando una amenaza permanente que ningún acuerdo podía neutralizar. Augustus ya estaba moviéndose para resolver ese problema con métodos que harían que la brutalidad directa de su padre pareciera misericordiosa en comparación. La cuchilla de Augustus Greyer se deslizó entre las costillas de Bramble Ford con precisión quirúrgica, encontrando el corazón en el primer golpe. Mientras el último aliento del agrimensor empañaba el frío de octubre, el cuerpo del oficial territorial se hundiría en arenas movedizas que habían sido cuidadosamente preparadas para exactamente este propósito. Esto no fue solo otro asesinato, fue el momento en que la familia Marburn evolucionó de depredadores del pantano a algo que remodelaría el asesinato por lucro en todo el territorio de Luisiana. La eliminación de Lionel Brambleford requería métodos mucho más sofisticados que las técnicas habituales de la familia. Augustus no podía simplemente hacer desaparecer al agrimensor porque las autoridades federales enviarían investigadores para determinar qué había pasado con su oficial desaparecido. En cambio, necesitaba crear un accidente convincente que cerrara el caso mientras eliminaba la amenaza que Bramble Ford representaba. El plan se desarrolló durante 6 días a finales de octubre de 1807. Augustus comenzó estudiando los movimientos de Bramble Ford, aprendiendo sus hábitos e identificando el momento preciso en que el agrimensor sería más vulnerable. El oficial territorial había establecido una rutina de revisar marcadores de medición cada mañana al amanecer, trabajando solo, mientras sus asistentes preparaban el equipo en el campamento principal. Este aislamiento creó la oportunidad perfecta para lo que Augustus tenía en mente. Agrimensor territorial, Lionel Bramble Ford desapareció mientras realizaba mediciones rutinarias en terreno pantanoso traicionero, presumido ahogado tras caer en un pozo de arenas movedizas. Cuerpo no recuperado. Informe federal oficial 2 de noviembre de 1807. El pozo de arenas movedizas que reclamó a Bramble Ford había sido diseñado durante varios meses por Crispin Thornlack, un primo de M. Arrow Byrne, que poseía un entendimiento casi sobrenatural de la geología del pantano. Crispin había identificado una depresión natural donde las fluctuaciones de la tabla de agua creaban terreno inestable. Luego modificó el área para asegurar que cualquiera que cayera en él se hundiera completamente en minutos. La ubicación era perfecta, lo suficientemente cerca de la ruta de agrimensura de Bramble Ford para parecer plausible, pero posicionada donde el cuerpo nunca emergería. Pero la verdadera innovación de Augustus no estaba en el método de asesinato. Fue en cómo usó la muerte de Bramble Ford para establecer el nuevo modelo de negocio de la familia. Antes de matar al agrimensor, había pasado semanas cultivando una relación con Alance Bracken Ale, un corredor de algodón rico de Nueva Orleans, que había estado buscando una solución discreta a un problema de negocios. El socio de Brackenville, en un contrato de suministro gubernamental lucrativo, había estado amenazando con exponer irregularidades en sus prácticas de facturación, a menos que recibiera una mayor parte de las ganancias. El socio poseía documentos que podrían destruir la reputación de ambos hombres y llevarlos a la prisión federal. Los remedios legales tradicionales eran imposibles, ya que la evidencia de irregularidades era abrumadora. Lo que Brackenville necesitaba era que su socio sufriera un accidente fatal durante un viaje de negocios rutinario. Augustus se había posicionado perfectamente para proporcionar este servicio. A medida que se corría la voz de que el agrimensor territorial había muerto trágicamente en el terreno pantanoso traicionero, los clientes potenciales entenderían que los Marrow Burns podían arreglar accidentes convincentes para individuos problemáticos. La muerte del agrimensor sirvió tanto como eliminación de una amenaza como anuncio para futuros negocios. La muerte se había convertido en su tarjeta de presentación. La transición de la depredación aleatoria al asesinato por contrato requería reestructurar toda la operación familiar. Donde Obedient había confiado en la fuerza bruta y la violencia oportunista, Augustus implementó procedimientos sistemáticos que podían manejar múltiples clientes simultáneamente mientras mantenían la negación plausible para cada eliminación.
Pearsall Windelmark, otro primo de Marrowburn, fue asignado para desarrollar redes de inteligencia en todo el territorio de Luisiana. Su trabajo era identificar individuos ricos que podrían necesitar servicios de eliminación discretos mientras reunía información que podría usarse para asegurar la lealtad del cliente. Winmark poseía un talento para insertarse en círculos sociales donde las personas desesperadas discutían problemas que no podían resolver por medios legales. Las ventajas geográficas de la familia los hacían ideales para este nuevo modelo de negocio. Su territorio controlaba el acceso a múltiples rutas comerciales entre Nueva Orleans y los asentamientos del río Mississippi. Mercaderes, plantadores y oficiales del gobierno viajaban regularmente por áreas donde los Marburns podían arreglar accidentes que nunca serían cuestionados por autoridades distantes. Más importante aún, las décadas de experiencia de la familia les habían enseñado exactamente cómo hacer que los cuerpos desaparecieran permanentemente. La operación de cerdos, que también les había servido para asesinatos aleatorios, podía expandirse para manejar el volumen incrementado que el trabajo por contrato generaría. Sin evidencia, sin testigos, sin rastros que pudieran conectar con los clientes que pagaban. La primera eliminación contratada de Augustus estaba programada para diciembre, cuando el socio de Bracken viajaría por el territorio Marburn llevando documentos relacionados con su arreglo de suministro gubernamental. El socio sufriría un robo que salió mal, con bandidos matándolo por el efectivo sustancial que llevaba para comprar algodón. Los documentos desaparecerían junto con el cuerpo, mientras que el pago de Brackenale establecería la reputación de la familia entre los clientes ricos que necesitaban servicios similares. Pero Augustus había subestimado cuán rápido se extendería la noticia de su nuevo modelo de negocio a través de la red de Luisiana de oficiales corruptos, plantadores desesperados y mercaderes ambiciosos. Para noviembre se acercaban clientes de todo el territorio, cada uno buscando servicios de eliminación para enemigos, socios, testigos o competidores que amenazaban sus intereses. La demanda era tan abrumadora que Augustus se dio cuenta de que la familia no podía manejarlo sola. Necesitarían reclutar operativos adicionales mientras mantenían la seguridad que los había mantenido vivos durante más de 20 años. La solución que desarrolló transformaría a los Marrowburns de una operación familiar en el centro de una red de asesinatos que se extendía por múltiples estados. Pero primero necesitaban probar sus capacidades completando el contrato de Brackenville sin dejar rastros que pudieran exponer su nueva empresa a la investigación federal. El grito del corredor de algodón atravesó la niebla de la mañana de diciembre mientras las arenas movedizas reclamaban sus piernas, pero Augustus Gregier sintió solo satisfacción viendo su primer asesinato contratado desarrollarse con precisión mecánica. El sonido de la lucha se mezclaba con aves acuáticas distantes y el golpe húmedo de las ramas de ciprés, mientras la niebla matutina llevaba el olor a decadencia que se había convertido en la firma de Marrow. Esta ejecución probaría que el asesinato sistemático podía transformarse en una empresa comercial próspera y demostraría cuán rápido se propaga el mal cuando ofrece soluciones que la sociedad civilizada no puede proporcionar. El socio de Brackenale había seguido la ruta planeada exactamente, viajando solo por el territorio Marburn con documentos que podrían haber destruido 2 carreras políticas y un contrato gubernamental lucrativo. El hombre había sido cauteloso, pero no paranoico, llevando una pistola para protección contra bandidos comunes mientras permanecía inconsciente de la trampa sofisticada que había sido preparada específicamente para su eliminación. Augustus había pasado semanas diseñando el accidente perfecto.
La ruta había sido modificada para forzar a la víctima hacia una sección cuidadosamente preparada del pantano, donde las arenas movedizas naturales habían sido mejoradas con lodo y escombros adicionales. Los tablones de madera que parecían sólidos colapsarían bajo el peso, arrojando a la víctima a un pozo del que escapar era imposible. Para cualquier investigador, parecería que un viajero inexperto había cometido un error fatal en un terreno traicionero. 15 de diciembre de 1807. Corredor de algodón de Memphis presumido ahogado después de que su caballo fuera encontrado vagando cerca del pantano de arenas movedizas. Efectos personales recuperados. Sugiere robo por bandidos desconocidos. Informe del sheriff de París. La eliminación generó resultados inmediatos que superaron las expectativas de Augustus. Alphonse Braquenal le pagó la tarifa acordada sin cuestionar. Pero más importante, comenzó a referir a otros clientes ricos que enfrentaban problemas similares. La palabra se extendió a través de la red de Luisiana de oficiales corruptos y mercaderes desesperados de que ciertas dificultades podían resolverse a través de canales discretos con accidentes que afectaban a individuos problemáticos que viajaban por áreas remotas. Para febrero de 1808, la familia Marrowburn estaba recibiendo consultas de clientes en todo el valle del río Mississippi. Un dueño de plantación en Natchez necesitaba que un capataz fuera eliminado después de que el hombre descubriera irregularidades en los registros de comercio de esclavos. Un mercader de envíos en Nueva Orleans quería que su socio sufriera un accidente fatal antes de que una auditoría revelara carga faltante. Un juez territorial requería el silencio permanente de un testigo que pudiera exponer su participación en esquemas de fraude de tierras. Cada contrato seguía el mismo patrón: planificación cuidadosa, accidentes diseñados y eliminación completa de pruebas. Las décadas de experiencia de la familia haciendo desaparecer a las personas permanentemente les dieron ventajas que ningún competidor podía igualar. Entendían la geografía del pantano mejor que cualquier investigador federal. Controlaban el territorio donde las autoridades raramente se aventuraban y poseían instalaciones para deshacerse de cuerpos que nunca serían descubiertos. La sangre se había convertido en su moneda, pero gestionar esta expansión requería reclutar operativos adicionales mientras se mantenía la seguridad que había protegido a la familia durante más de 20 años. Augustus resolvió este desafío identificando parientes lejanos y asociados de confianza que poseían las habilidades necesarias y la flexibilidad moral para participar en el asesinato sistemático por lucro. El proceso de reclutamiento reveló cuán extensamente las redes de violencia y corrupción habían penetrado en la sociedad de Luisiana. Muchos de los hombres que Augustus abordó ya habían estado involucrados en asesinatos, duelos, rebeliones de esclavos, conflictos con tribus nativas americanas o simples asesinatos disfrazados de accidentes. Lo que los Marrowburns ofrecían era organización, planificación y, lo más importante, ingresos estables de clientes que podían pagar bien por servicios de eliminación profesional. Crispin Thornell resultó particularmente valioso en expandir las operaciones más allá del territorio inmediato de la familia. Su conocimiento de la geografía del pantano le permitió identificar ubicaciones en todo el sur de Luisiana donde se podían organizar accidentes para víctimas viajeras. Más importante aún, sus conexiones entre tramperos de pieles y pilotos de río proporcionaban inteligencia sobre objetivos potenciales y sus patrones de movimiento. Pearl Windmark se estableció en Nueva Orleans, cultivando relaciones entre mercaderes ricos, oficiales del gobierno y dueños de plantaciones que podrían requerir servicios de eliminación. Sus habilidades sociales y sus intereses comerciales legítimos le dieron acceso a círculos donde las personas desesperadas discutían problemas que no podían resolver por medios legales. Windelmark se volvió experto en identificar clientes que poseían tanto la motivación como los recursos para pagar por un asesinato profesional. La expansión geográfica de la red creó múltiples ventajas más allá de simplemente expandir la base de clientes. Las víctimas podían ser eliminadas lejos de sus territorios de origen, haciendo las investigaciones más difíciles para las autoridades locales. La evidencia podía distribuirse a través de múltiples parroquias, evitando que
cualquier sheriff desarrollara una imagen completa del alcance de la operación. Más importante aún, la familia podía ofrecer coartadas a los clientes, asegurando que los asesinatos contratados ocurrieran mientras la parte pagadora estuviera visiblemente presente en ubicaciones distantes. Lo que perturbó a Augustus, más que las implicaciones morales del asesinato sistemático, fue cuán rápido el modelo de negocio atrajo imitadores en todo el territorio de Luisiana. Para la primavera de 1808, circulaban informes de operaciones similares en Arkansas, Mississippi y el oeste de Tennessee. Los Marrowburns habían demostrado que el asesinato profesional podía ser rentable y otras familias criminales intentaban replicar su éxito. La competencia amenazaba todo lo que Augustus había construido. Las operaciones rivales carecían de la experiencia y las ventajas geográficas de los Maraverna, lo que llevaba a ejecuciones descuidadas que atraían la atención federal. Peor aún, algunos competidores intentaban subcotizar los contratos establecidos, creando guerras de precios que podrían destruir la rentabilidad de toda la industria. La solución que Augustus desarrolló consolidaría el control de su familia sobre el asesinato por contrato en todo el valle del río Mississippi, mientras eliminaba a los competidores que amenazaban su monopolio. Pero implementar este plan requeriría un nivel de violencia que incluso los Marburns nunca habían intentado, apuntando no solo a víctimas individuales, sino a organizaciones criminales enteras que se atrevían a competir con su empresa. La guerra por el control del asesinato sistemático estaba a punto de transformar el Bayou de Luisiana en un campo de batalla donde solo la familia más despiadada sobreviviría. El cuerpo del primer competidor colgaba de una rama de ciprés como un carillón de viento grotesco, balanceándose en la brisa húmeda de agosto, mientras Augustus Graymere tallaba advertencias territoriales en los árboles circundantes. El olor metálico de la sangre se mezclaba con la vegetación podrida y el agua estancada, creando una atmósfera que atormentaría estos canales durante décadas. Entender cómo los Marburns mantuvieron su monopolio sobre el asesinato sistemático requiere presenciar la campaña brutal que libraron contra cualquiera que se atreviera a competir con su empresa. Crispin Thornell resultó particularmente valioso en expandir las operaciones más allá del territorio inmediato de la familia. Su conocimiento de la geografía del pantano le permitió identificar ubicaciones en todo el sur de Luisiana, donde se podían organizar accidentes para víctimas viajeras. Más importante aún, sus conexiones entre tramperos de pieles y pilotos de río proporcionaban inteligencia sobre objetivos potenciales y sus patrones de movimiento. Pearl Windmark se estableció en Nueva Orleans, cultivando relaciones entre mercaderes ricos, oficiales del gobierno y dueños de plantaciones que podrían requerir servicios de eliminación. Sus habilidades sociales y sus intereses comerciales legítimos le dieron acceso a círculos donde las personas desesperadas discutían problemas que no podían resolver por medios legales. Windelmark se volvió experto en identificar clientes que poseían tanto la motivación como los recursos para pagar por un asesinato profesional. La expansión geográfica de la red creó múltiples ventajas más allá de simplemente expandir la base de clientes. Las víctimas podían ser eliminadas lejos de sus territorios de origen, haciendo las investigaciones más difíciles para las autoridades locales. La evidencia podía distribuirse a través de múltiples parroquias, evitando que cualquier sheriff desarrollara una imagen completa del alcance de la operación. Más importante aún, la familia podía ofrecer coartadas a los clientes, asegurando que los asesinatos contratados ocurrieran mientras la parte pagadora estuviera visiblemente presente en ubicaciones distantes. Lo que perturbó a Augustus, más que las implicaciones morales del asesinato sistemático, fue cuán rápido el modelo de negocio atrajo imitadores en todo el territorio de Luisiana. Para la primavera de 1808, circulaban informes de operaciones similares en Arkansas, Mississippi y el oeste de Tennessee. Los Marrowburns habían demostrado que el asesinato profesional podía ser rentable y otras familias criminales intentaban replicar su éxito. La competencia amenazaba todo lo que Augustus había construido. Las operaciones rivales carecían de la experiencia y las ventajas geográficas de los Maraverna, lo que llevaba a ejecuciones descuidadas que atraían la atención federal.
Peor aún, algunos competidores intentaban subcotizar los contratos establecidos, creando guerras de precios que podrían destruir la rentabilidad de toda la industria. La solución que Augustus desarrolló consolidaría el control de su familia sobre el asesinato por contrato en todo el valle del río Mississippi, mientras eliminaba a los competidores que amenazaban su monopolio. Pero implementar este plan requeriría un nivel de violencia que incluso los Marburns nunca habían intentado, apuntando no solo a víctimas individuales, sino a organizaciones criminales enteras que se atrevían a competir con su empresa. La guerra por el control del asesinato sistemático estaba a punto de transformar el Bayou de Luisiana en un campo de batalla donde solo la familia más despiadada sobreviviría. El cuerpo del primer competidor colgaba de una rama de ciprés como un carillón de viento grotesco, balanceándose en la brisa húmeda de agosto, mientras Augustus Graemere tallaba advertencias territoriales en los árboles circundantes. El olor metálico de la sangre se mezclaba con la vegetación podrida y el agua estancada, creando una atmósfera que atormentaría estos canales durante décadas. Entender cómo los Marburns mantuvieron su monopolio sobre el asesinato sistemático requiere presenciar la campaña brutal que libraron contra cualquiera que se atreviera a competir con su empresa. El desafío al dominio de Marrowburn surgió de una fuente inesperada. La familia Thibodeau, del oeste de Luisiana, que había estado operando un servicio de eliminación más pequeño pero exitoso, enfocado en asentamientos acadios a lo largo de la costa del Golfo. Liderados por Emile Thibodeau, un expirata que entendía la violencia y la organización, habían comenzado a aceptar contratos que tradicionalmente pertenecían a la red de Augustus. El conflicto escaló a través de la primavera y el verano de 1808, comenzando con disputas territoriales sutiles y evolucionando en una guerra abierta que convirtió el Bayou de Luisiana en un terreno de matanza. Ambas familias poseían ventajas que hacían que la confrontación directa fuera extremadamente peligrosa. La operación Thibodeau tenía conexiones marítimas que podían mover víctimas y evidencia a través de rutas de envío de la costa del Golfo, mientras que los Marrowburns controlaban los canales interiores que se conectaban con el sistema del río Mississippi. 12 de agosto de 1808. Múltiples cuerpos descubiertos en aguas territoriales. El gobernador territorial solicita asistencia federal para investigar la violencia organizada entre familias criminales. Correspondencia de mariscales federales. La respuesta de Augustus al desafío Thibodeau reveló cuán completamente el negocio de asesinatos por contrato había transformado las operaciones de su familia, donde su padre, Obedient, había confiado en la astucia individual y la fuerza bruta. Augustus comandaba una red de operativos que podían coordinar ataques simultáneos en múltiples parroquias. La guerra que lanzó no se trataba solo de eliminar competidores, se trataba de demostrar que desafiar la autoridad de Marburn traía consecuencias que se extendían mucho más allá de la simple rivalidad comercial. La campaña comenzó con una recolección de inteligencia que habría impresionado a los estrategas militares. Los contactos de Pearsall Wendell Mark en Nueva Orleans proporcionaron información detallada sobre los movimientos de la familia Thibodeau, relaciones con clientes y procedimientos operativos. El conocimiento de Crispin Thorlack sobre la geografía del pantano permitió a los Marrowburns identificar ubicaciones donde los operativos de Thibodeau eran más vulnerables a emboscadas. Más importante aún, Augustus había infiltrado la organización de sus competidores, reclutando miembros descontentos que proporcionaban información interna sobre eliminaciones planeadas. El primer enfrentamiento importante
importante ocurrió a finales de junio, cuando un equipo de Thibodeau intentó eliminar a un mercader de Nueva Orleans que había sido prometido protección por los Marburns. Los operativos de Augustus interceptaron a los asesinos competidores en una ubicación predeterminada, convirtiendo lo que debería haber sido una ejecución de contrato rutinaria en una trampa mortal que eliminó a 3 miembros de la familia Thibodeau mientras enviaba un mensaje claro sobre los límites territoriales. El terror tenía reglas que exigían cumplimiento, pero Émile Thibodeau resultó más ingenioso de lo que Augustus había anticipado. En lugar de retroceder ante la confrontación directa, escaló el conflicto apuntando a miembros de la familia Marburn y a sus clientes más valiosos. La estrategia estaba diseñada para forzar a Augustus a posiciones defensivas, mientras demostraba que la organización de Thibodeau poseía la capacidad de golpear en cualquier lugar del territorio de Luisiana. El punto de inflexión llegó cuando los operativos de Thibodeau eliminaron a Alonce Brackenville, el corredor de algodón cuyo contrato había establecido la reputación de los Marburns por asesinatos profesionales. La muerte de Brackenville no fue solo un asesinato. Fue un ataque calculado a la credibilidad de Augustus que amenazaba con destruir la confianza de los clientes en los servicios de protección de Marrow. Si la familia no podía proteger a su partidario más prominente, los clientes potenciales cuestionarían si podían cumplir con las promesas de seguridad y discreción. La retaliación de Augustus demostró por qué la familia Marburn había sobrevivido en el desierto violento de Luisiana durante más de 20 años. En lugar de simplemente matar a Émile Thibodeau, orquestó la destrucción sistemática de toda la organización competidora a través de una serie de ataques coordinados que eliminaron operativos clave, interrumpieron relaciones con clientes y capturaron recursos financieros que financiaban sus operaciones. La campaña requirió 3 meses de planificación cuidadosa y ejecución brutal. Los operativos de Marrowburn infiltraron casas seguras de Thibodeau, eliminaron miembros aislados de la familia e interceptaron comunicaciones que revelaban las ubicaciones de alijos de suministros ocultos. Más importante aún, Augustus usó sus conexiones políticas para asegurar que las investigaciones federales se centraran en las actividades de Thibodeau, mientras ignoraban la participación de Marrowburn en la violencia creciente. Informe de campo 30 de septiembre de 1808. La organización criminal Thibodeau parece haber colapsado tras conflictos internos y disputas territoriales. Se presume que los miembros sobrevivientes han huido del territorio de Luisiana. La destrucción de sus competidores principales estableció a los Marrowburns como la autoridad indiscutida en asesinatos por contrato en todo el valle del río Mississippi. Pero la victoria vino con consecuencias que Augustus no había anticipado. El nivel de violencia requerido para eliminar la organización Thibodeau había atraído la atención federal, que amenazaba con exponer las operaciones de toda la red. Aún más preocupante, la guerra había creado vacíos de poder en áreas previamente controladas por competidores, llevando a una violencia caótica mientras familias criminales menores intentaban reclamar territorio sin poseer las habilidades organizativas necesarias para el asesinato sistemático. El derramamiento de sangre resultante estaba atrayendo investigadores, mariscales federales y atención militar a regiones donde los Marrows necesitaban operar con invisibilidad. Augustus se dio cuenta de que consolidar el control sobre el asesinato por contrato había hecho a su familia más poderosa, pero también más vulnerable. Su éxito había creado expectativas entre clientes y competidores que requerían una demostración constante de capacidad y crueldad. Cualquier signo de debilidad invitaría desafíos de organizaciones criminales en toda la frontera territorial. La solución que desarrolló transformaría a los Marburns de una familia criminal regional en algo parecido a un gobierno en la sombra que controlaba decisiones de vida y muerte en múltiples estados. Pero implementar esta transformación requeriría que Augustus tomara decisiones que cambiarían para siempre no solo las operaciones de su familia, sino la naturaleza fundamental de la violencia y el poder en la frontera estadounidense.
El chico que había crecido alimentando cuerpos a los cerdos estaba a punto de convertirse en el arquitecto de la empresa criminal más sofisticada en la historia estadounidense. Las botas del mariscal federal Thomas Whitmore chapoteaban a través del agua del pantano hasta los tobillos mientras contaba el séptimo cráneo. Su superficie amarillenta brillaba bajo la luz del sol otoñal como una terrible promesa de que la justicia finalmente llegaba. El chirrido de las ruedas de los carros se mezclaba con el zumbido de los insectos y el chapoteo distante de los caimanes, mientras el aire matutino llevaba el hedor dulzón de las fosas comunes, siendo perturbadas por primera vez en décadas. Este descubrimiento expondría cómo la máquina de matar Marburn había crecido hasta convertirse en algo que amenazaba los fundamentos mismos de la ley territorial y revelaría por qué algunos males se vuelven demasiado organizados para que cualquier autoridad los destruya. Para 1810, Augustus Graymere comandaba una empresa criminal que se extendía desde Nueva Orleans hasta Memphis, con operativos posicionados en todo el valle del río Mississippi y clientes que incluían gobernadores territoriales, jueces federales y mercaderes ricos que habían descubierto que ciertos problemas solo podían resolverse mediante la eliminación profesional. La red generaba suficientes ingresos para comprar protección política, influencia judicial e inteligencia militar que mantenía las investigaciones federales enfocadas en familias criminales más pequeñas. Mientras los Marburns operaban con virtual impunidad, el recinto familiar había evolucionado en una fortaleza disfrazada de un puesto comercial legítimo completo con almacenes, instalaciones de muelle y cuartos residenciales que podían albergar a docenas de operativos entre asignaciones. Los visitantes veían una operación comercial próspera que facilitaba el comercio entre asentamientos remotos y mercados importantes. Nunca sospechaban que la verdadera mercancía que se procesaba eran vidas humanas convertidas en lucro a través de asesinatos sistemáticos que habían reclamado más de 400 víctimas en 3 años. La compañía comercial Marrowburn se ha establecido como un componente esencial del comercio territorial, proporcionando servicios que conectan comunidades aisladas con oportunidades económicas más amplias. Informe de la Comisión de Comercio Territorial, abril de 1810. Augustus había resuelto el desafío fundamental que destruía a la mayoría de las organizaciones criminales: cómo crecer lo suficiente para generar ganancias sustanciales mientras se mantenía invisible para la aplicación de la ley. Su solución involucró crear múltiples capas de actividad comercial legítima que ocultaban los servicios de eliminación mientras proporcionaban cobertura para el movimiento de operativos, armas y evidencia en todo el territorio. La operación del puesto comercial dio a los miembros de la familia Marburn razones plausibles para viajar extensamente, reunirse con clientes ricos y mantener instalaciones donde las víctimas podían ser procesadas sin despertar sospechas. Más importante aún, el negocio legítimo generaba documentación que podía resistir el escrutinio federal, mientras proporcionaba coartadas para los miembros de la familia durante las eliminaciones contratadas. Pero el éxito de la red había creado nuevas vulnerabilidades que Augustus luchaba por manejar. La gran cantidad de contratos de eliminación requería reclutar operativos cuya lealtad no podía garantizarse a través de conexiones familiares. Algunos de estos asesinos contratados poseían las habilidades necesarias para el asesinato profesional, pero carecían de la disciplina y discreción que habían mantenido a los Marburns vivos durante más de 20 años. El poder exigía sacrificios que destruían a los poderosos. La crisis que finalmente expondría toda la operación comenzó con el reclutamiento de Pearsall Windmark de Jack Boudreaux, un ex soldado que poseía talentos excepcionales para la violencia, pero sufría de lo que los cirujanos militares denominaban locura de batalla, una condición que lo hacía impredeciblemente violento durante periodos de estrés. Windmark había quedado impresionado por la experiencia de combate de Boudreaux y su disposición a aceptar asignaciones que otros operativos consideraban demasiado peligrosas. El problema se hizo evidente durante un contrato de eliminación rutinario en Baton Rouge.
donde Boudreaux fue asignado para organizar un accidente para un oficial territorial que había estado investigando irregularidades en los contratos de suministro del gobierno. En lugar de diseñar un ahogamiento discreto o un robo aparente, Boudreaux torturó a su víctima durante horas antes de finalmente matarlo de maneras que hacían que la muerte fuera obviamente un asesinato deliberado en lugar de un percance criminal. La ejecución brutal atrajo exactamente el tipo de atención federal que Augustus había pasado años evitando. Las autoridades territoriales no podían descartar la muerte del oficial como accidental, lo que llevó a investigaciones que comenzaron a descubrir conexiones entre múltiples muertes sospechosas en todo Luisiana. Aún más peligroso, la inestabilidad mental de Boudreaux lo hacía poco confiable bajo presión, creando la posibilidad de que revelara las operaciones de la red si era capturado e interrogado. Augustus enfrentó la decisión más difícil de su carrera criminal: eliminar a un operativo valioso cuya ruptura psicológica amenazaba toda la empresa, o intentar manejar a alguien cuya impredecibilidad podría destruir todo lo que la familia había construido. La elección se complicó por el extenso conocimiento de Boudreaux de las operaciones de la red, relaciones con clientes y las ubicaciones donde se había dispuesto la evidencia de cientos de eliminaciones. La solución que Augustus implementó reveló cuán completamente su brújula moral había sido destruida por años de asesinato sistemático. En lugar de simplemente matar a Boudreaux, decidió usar la asignación final del operativo inestable para eliminar múltiples amenazas simultáneamente mientras creaba una distracción espectacular que redirigiría la atención federal lejos de las operaciones de Marrowburn. El plan requería convencer a Boudreaux de que su próximo objetivo era el mariscal federal Thomas Whitmore, el investigador cuyas indagaciones estaban acercándose incómodamente a exponer las actividades de la red. En realidad, Augustus tenía la intención de que el intento de asesinato de Boudreaux fallara, resultando en la muerte del operativo mientras proporcionaba a Whitmore evidencia falsa que conduciría las investigaciones federales hacia familias criminales competidoras en lugar de los Marburns. Lo que Augustus no había anticipado era que el mariscal Whitmore poseía habilidades investigativas que lo hacían mucho más peligroso que los oficiales federales anteriores que habían intentado penetrar las redes criminales de Luisiana. El mariscal había pasado meses desarrollando fuentes entre criminales locales, mapeando conexiones entre muertes sospechosas e identificando patrones que apuntaban directamente hacia la organización Marburn. Cuando el intento de asesinato de Boudreaux falló como estaba planeado, Whitmore usó las confesiones del operativo capturado para exponer el alcance total de la red de asesinatos. Las redadas federales en todo el valle del río Mississippi capturaron docenas de operativos, evidencia sustancial de asesinatos sistemáticos y, lo más dañino de todo, listas de CLL. Entes que implicaban a individuos ricos y oficiales del gobierno en todo el territorio de Luisiana. La investigación que siguió destruiría el imperio criminal. Augustus había pasado años construyendo, pero también revelaría algo que aterrorizó a las autoridades federales más que los asesinatos mismos. La red Marrowburn se había incrustado tan profundamente en la política y el comercio territorial que eliminarla amenazaba con colapsar sectores enteros de la economía de Luisiana que dependían de los servicios que la familia proporcionaba. Algunas formas de mal se vuelven demasiado útiles para destruirlas completamente, dejando solo la opción de conducirlas más profundamente bajo tierra, donde continúan creciendo en la oscuridad. Las redadas federales golpearon al amanecer el 15 de noviembre de 1810. Pero Augustus Grier ya había desaparecido en los canales más profundos del bayou, llevándose consigo los registros más condenatorios y los miembros principales de la familia que conocían cada secreto de su empresa de asesinatos de 23 años. El chapoteo de los botes federales se mezclaba con voces gritando y el crujido de puertas siendo astilladas, mientras la niebla matutina llevaba el olor acre de la pólvora y el sabor metálico de la sangre derramada. Esto no fue el fin del legado Marburn, fue el momento en que sus métodos
métodos evolucionaron más allá del alcance federal y se incrustaron tan profundamente en la cultura criminal estadounidense que nunca podrían ser completamente destruidos. La investigación de Whitmore había sido más exitosa de lo que cualquiera anticipó, pero también más limitada de lo que las autoridades federales estaban dispuestas a admitir. Las redadas capturaron a 47 operativos, evidencia sustancial de asesinatos sistemáticos y listas de clientes que implicaban a más de 200 individuos ricos en todo el valle del río Mississippi. Pero los miembros principales de la familia Marrowburn habían escapado con sus activos más valiosos, décadas de experiencia, redes establecidas y conocimiento detallado de cómo el asesinato sistemático podía disfrazarse como actividad comercial legítima. Augustus había preparado para esta posibilidad desde los primeros días de la red, estableciendo rutas de escape y casas seguras en todo el desierto de Luisiana que podían albergar a la familia indefinidamente. Más importante aún, había distribuido los registros más sensibles y recursos financieros sustanciales a ubicaciones donde las autoridades federales nunca podrían localizarlos, asegurando que la familia pudiera reconstruir sus operaciones, incluso si la empresa inmediata fuera destruida. Las redadas federales han interrumpido la actividad criminal organizada en todo el territorio de Luisiana, pero figuras clave permanecen prófugas. La investigación continúa. Informe final, 18 de diciembre de 1810. Los juicios que siguieron revelaron cuán completamente la red Marrowburn había penetrado en la sociedad territorial. Docenas de clientes ricos fueron condenados por conspiración para cometer asesinato, mientras que los oficiales del gobierno perdieron sus posiciones tras ser expuestos como participantes en esquemas de eliminación sistemática. El escándalo alcanzó hasta la oficina del gobernador territorial, donde los registros mostraban que algunos de los oficiales de más alto rango habían usado los servicios de Marrowburn para eliminar enemigos políticos y testigos inconvenientes. Pero las condenas también demostraron las limitaciones de la justicia federal en territorios fronterizos donde la corrupción se había vuelto endémica. Muchos de los clientes más poderosos negociaron sentencias reducidas o indultos a cambio de información sobre organizaciones criminales competidoras. Otros simplemente se reubicaron a diferentes estados donde su riqueza y conexiones los protegían de la persecución. La industria del asesinato sistemático se había vuelto demasiado valiosa para eliminar completamente, asegurando que la demanda por asesinatos profesionales continuaría incluso después del colapso de la red Marrowburn. El testimonio de Pearsall Winmark proporcionó las ideas más perturbadoras sobre cómo la familia había operado bajo protección federal. Reveló que los Marrowburns habían mantenido registros detallados de cada eliminación, incluyendo información sobre clientes, métodos usados y las ubicaciones donde las víctimas habían sido eliminadas. Estos registros servían tanto como seguro contra la traición de los clientes como un manual de entrenamiento para futuros operativos que necesitaban entender qué técnicas resultaban más efectivas para diferentes tipos de objetivos. Algunos conocimientos se propagan como una infección a través de anfitriones dispuestos. La cacería de Augustus y los miembros restantes de la familia continuó durante más de 2 años, pero las autoridades federales estaban cazando fantasmas que habían pasado décadas perfeccionando el arte de la invisibilidad. Los Marrowburns habían sobrevivido en el desierto de Luisiana, entendiendo el terreno, los patrones climáticos y las poblaciones locales mejor que cualquier investigador federal. Poseían ventajas que hacían la captura prácticamente imposible, casas seguras que no podían ser localizadas sin conocimiento local, redes de suministro que operaban independientemente del comercio oficial y, lo más importante, habilidades que les permitían eliminar a cualquiera que amenazara su seguridad. Los informes de Augustus Graymere surgían periódicamente a lo largo de las décadas de 1810 y 1820, siempre en conexión con muertes sospechosas que llevaban las características de eliminación profesional.
Rural, un juez territorial en Arkansas que había estado investigando corrupción entre contratistas del gobierno, fue encontrado ahogado bajo circunstancias que sugerían un asesinato deliberado. Un dueño de plantación rico en Mississippi sufrió un accidente fatal tras amenazar con exponer operaciones de comercio de esclavos ilegales. Un mariscal federal en Tennessee desapareció mientras investigaba actividades criminales organizadas. Su cuerpo nunca fue recuperado a pesar de búsquedas extensas. Cada incidente seguía patrones que se habían convertido en la firma de Marrowburn. Planificación cuidadosa, accidentes diseñados y eliminación completa de pruebas. Pero Augustus había aprendido de la exposición de la red, desarrollando nuevos métodos que hacían sus operaciones continuadas virtualmente imposibles de detectar o procesar. Trabajaba solo o con miembros de la familia cuya lealtad era absoluta, evitaba registros escritos que pudieran ser capturados y limitaba sus actividades a contratos que generaban pagos sustanciales, mientras minimizaban la exposición a la atención federal. La influencia de la familia se extendía mucho más allá de su superviv personal. Los operativos anteriores que habían escapado de la persecución federal llevaron los métodos de Marrow a organizaciones criminales en todos los territorios fronterizos. Las técnicas que Augustus había desarrollado para el asesinato sistemático se propagaron como un virus a través del bajo mundo criminal de América, estableciendo patrones de asesinato profesional que influirían en el crimen organizado durante generaciones. Para 1830, los investigadores federales estaban rastreando operaciones similares en más de una docena de estados, todas con características que sugerían entrenamiento o inspiración de la red original Marburn. La familia había creado algo más peligroso que una empresa criminal. Habían probado que el asesinato sistemático podía ser rentable, enseñable y sostenible, incluso bajo presión federal. El último avistamiento confirmado de Augustus Graymere ocurrió en 1847, cuando un hombre de negocios de Nueva Orleans, que había estado amenazando con exponer la corrupción del gobierno, fue encontrado muerto bajo circunstancias que llevaban señales inconfundibles de eliminación profesional. Para entonces, Augustus habría estado en sus 70s, pero los investigadores federales seguían convencidos de que el arquitecto original del asesinato sistemático todavía estaba operando en algún lugar del desierto de Luisiana. Lo que aterrorizaba a las autoridades más que la supervivencia continua de Augustus era la posibilidad de que hubiera entrenado sucesores que pudieran continuar con la tradición familiar indefinidamente. Los métodos Marburn se habían convertido en una plantilla que podía adaptarse a diferentes territorios, diferentes clientes y diferentes tipos de objetivos. El asesinato profesional había evolucionado más allá de cualquier familia u organización individual, convirtiéndose en una característica permanente de la cultura criminal estadounidense. El Bayou, que había protegido a los Marburns durante más de 40 años, guardaba sus secretos, pero los susurros persisten entre los lugareños de Luisiana de que algunos canales todavía resuenan con sonidos que no pertenecen a ningún animal, y alguna niebla todavía lleva el olor de la violencia antigua que se niega a asentarse. Incluso hoy, los investigadores genealógicos que rastrean a los descendientes de la familia Marburn informan que ciertas líneas de sangre en la Luisiana rural se vuelven hostiles cuando se les pregunta sobre las actividades de sus antepasados. Y varios investigadores han sufrido accidentes mientras investigaban registros familiares en archivos parroquiales remotos. Solo estamos rascando la superficie. El próximo caso es aún más oscuro.